nos acompaña. Sin más, déjenme presentarles al maestro David Romanowski, quien esta tarde nos va a hablar de un tema muy relevante en la actualidad. Que hasta hace poco quizás era un tema desconocido, un tema que era un tabú, y nos vamos a dar cuenta que los paradigmas en el campo de las adicciones están cambiando, y de esto nos va a hablar el maestro David Romanowski Feiner. Déjenme decirles que el maestro Romanowski es un profesional muy talentoso, a pesar de ser muy joven. Él es psicólogo. Él estudió la especialidad en la Universidad Hebraica junto con la maestría. Él después se fue a estudiar a la Universidad de Minnesota, donde tuvo la oportunidad de trabajar en varios centros con comunidades hispanas, incluyendo tratamiento con problemas de opiáceos, por ejemplo. Él ha tenido desde entonces un trabajo muy comprometido con las poblaciones vulnerables. Él es psicoterapeuta y él coordina varios proyectos que asesora en estos temas. Sin más, quiero darle la cordial bienvenida después de esta presentación, y les quiero invitar a todos para que, si gustan, pueden hacer comentarios sobre el chat, y al final abriremos un espacio de diálogo. Quien quiera puede comentar, preguntar. Esta sesión será grabada por si les interesa verlas después, y simplemente comentarles que el día de hoy estamos iniciando una serie de actividades académicas a través de webinar, donde los vamos a invitar. Por eso les pedíamos sus datos, sobre temas muy actuales, temas que tienen que ver precisamente con la actualidad en estos temas. Sin más, por favor, maestro David Romanowski. Muchas gracias, maestro Castrejón. También aprovecho para saludar al equipo de toda la Universidad de Hebraica, Jimena, Román, todos quienes nos apoyan en esta organización del evento. Extender también, por supuesto, a la invitación a todos quienes participan hoy o están de escuchas para quizás darse una probada más a profundidad en torno a los cursos que se ofrecen en la universidad. También, por supuesto, a la maestría en adicciones, que bien, como dice el profesor Castrejón, ahí empezó parte de mi formación. Espero que los 45 minutos que tengamos de ponencia sean de su agrado, y quería también aprovechar para hacer un par de anuncios. La mayoría de todos los materiales que voy a presentar hoy están en español. Hay un par de videos que están en inglés. Voy a estar revisando con Pepe que se escuche bien el audio por motivos de logística, y de todas maneras, las láminas que lleguen a estar en inglés las voy a traducir yo al español. Igual los videos, los que están en inglés voy a parar en aquellos que son un poquito más largos. Solo son 3 videos, no son muy largos, pero en aquel que sí se extiende un poco más, me pararé como cada 2 minutos a traducir la información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con estos avisos ya dados, demos inicio a la ponencia de hoy. Hoy el webinar justamente es un webinar introductorio para un curso más a profundidad sobre reducción de riesgos y daños, pero hoy estaremos hablando como a modo introducción sobre principios, fundamentos y mitos asociados a la reducción de daños en el contexto actual. Me permito brevemente mencionarles el menú de la presentación para que estén familiarizados. Estaremos hablando básicamente de 4 pilares o 4 componentes en la presentación de hoy. Una es qué es la reducción de daños, una definición general, básica, para que se vayan familiarizando. Tengo entendido que no todos los que están en la audiencia de hoy no todos están directamente involucrados, o si bien algunos lo están, no todos están quienes lleven 20, 30, 40 años de experiencia, pero también están las personas que apenas se están incorporando a esta temática. Entonces, vamos a tratar de hacer un formato universal para que se pueda entender en lo general de qué se trata la reducción de daños. Estaremos hablando de los principios y ciertas premisas de este gran movimiento, de este nuevo paradigma. Luego también estaremos desafiando algunos mitos, algunas narrativas que se han repetido en torno a la reducción de daños, y vamos a desafiarlas con algunas realidades que ya son muy evidentes y que nos permiten desafiar estas distorsiones que hay en torno a este movimiento. Y por último vamos a hablar de la evidencia y de por qué es relevante implementar, hablar y diseñar proyectos, iniciativas sobre reducción de daños, ¿no?
Entonces, bueno, primero que nada me gusta empezar con esta frase inicial y una imagen. Eh, la primera frase inicial dice en inglés, dice, I don't promote drug use, I don't promote car accidents either, but I still think wearing seatbelts are a good idea. Entonces, ¿qué significa esta frase? Dice, yo no promuevo el uso de sustancias, tampoco promuevo los accidentes de automóvil, pero sigo considerando que usar cinturones de seguridad es una buena idea. Y creo que es una frase que me encanta porque nos da una buena pauta sobre qué es la reducción de daños. A veces de reacción inicial impulsiva creemos que la reducción de daños va directamente al tema de las sustancias, pero realmente la reducción de daños está inmersa en todo lo que hacemos. Y ya estaré especificando algunos ejemplos de cómo está inmersa en tantas actividades, en tantas conductas, en tantos desenlaces que se presentan en el día a día. Ahí está con nosotros. Pero a veces desde ciertas narrativas y ciertas premisas creemos que la reducción de daño solo es algo que se aplica, por ejemplo, al SIDA o al consumo de sustancias, algo de gravedad, pero realmente la reducción de daños nos acompaña todo el tiempo y es relevante que esté con nosotros todo el tiempo. Entonces me gusta mucho esta frase inicial, la repito, yo no promuevo el uso de sustancias, tampoco promuevo accidentes de coche, pero sigo creyendo que utilizar cinturones de seguridad es una buena idea. Entonces, desde ahí ya nos estamos dando idea de que la reducción de daños implica el pragmatismo, las cosas que funcionan y que nos hacen bien. Me gusta acompañar también esta imagen con la fotografía de un señor que anda con un tanque de oxígeno. No, yo no conozco a ese señor, ¿verdad? Pero lo que sí conozco es que cuando lo viví con mi abuelo, en paz descanse, que cuando una persona tiene un problema de consumo de tabaco durante muchos años, por ejemplo, que una persona que fumó a lo mejor una cajetilla de cigarros durante 20, 30 años, se presenta al hospital con problemas cardíacos o con alguna posible enfisema pulmonar, eh, difícilmente, si somos pragmáticos y realistas, esa persona mayor que lleva fumando tantos años, le vamos a dar unos nuevos pulmones, ¿verdad? Difícilmente esa persona, si bien puede rehabilitar ciertos aspectos, va a recuperar su condición física en su totalidad. Aceptamos que incluso después de tantos años de consumo puede haber un daño orgánico de los pulmones o de otros órganos, pero a la par aceptamos que un tanque de oxígeno le puede brindar una mejor calidad de vida, quizás la posibilidad de respirar mejor, quizás la posibilidad de poder dormir mejor en la noche. Entonces, ese tanque de oxígeno es parte de reducción de daños. Y con esto no significa que no nos importa el paciente, con esto, pero tampoco con esto significa que nos vamos por una idea utópica de que el paciente después de 60 años de fumar va a regresar a su estado de salud inicial. Pero sí vamos a brindar un mejoramiento integral de la persona y aunque sea en ciertas áreas vamos a mejorar su vida. Para eso está el tanque de oxígeno. Entonces, esa es otra herramienta básica que está presente en la reducción de daños y que nos permite entender nuevamente que la reducción de daños no es tan ajena a nosotros y que no tiene que ser algo tan distante de nuestro contexto. Ahora, si me permiten entrar ya particularmente en el mundo de los paradigmas y las aproximaciones actuales al uso problemático de sustancias, lo que sí sucede en el mundo actual es que, sobre todo en el mundo de las adicciones, del tratamiento de estos padecimientos, es que existen dos narrativas primordiales dominantes en el campo. La primera narrativa se basa en una aproximación moral, y por eso tengo el martillo como con la justicia del lado izquierdo. ¿Qué plantea la visión moralista del consumo problemático de las sustancias? Pues básicamente plantea que el consumo problemático de sustancias se deriva de una mala elección, se deriva de personas que toman malas decisiones, se deriva de personas que quieren romper el tejido social, que no tienen hábitos, etcétera. ¿Cuál es la respuesta frente a esa problemática? Visto desde el paradigma que las adicciones o el uso problemático de sustancias son un asunto moral, la respuesta es el castigo. ¿Sí me explicó? ¿Dónde vemos permeada esta narrativa de que el uso problemático
tiene una dimensión moral y se resuelve mediante las cortes, bueno, se ve permeado en múltiples sitios, en los medios de comunicación, y ahora voy a dar un ejemplo, en las cortes, incluso en los hospitales, se ve permeado en las familias, se ve permeado en el sector civil. Es decir, esta narrativa nos ha venido arrastrando y conquistando en múltiples áreas y ha generado muchos daños. ¿Cómo es que ha generado daños? Por ejemplo, a nivel preventivo en Estados Unidos, en los años 80 se promueve esta idea de Dino a las drogas, esos programas de DARE que basaban esta iniciativa de que la prevención de las adicciones se daba con buenas elecciones de la gente joven, de resistir ante las tentaciones. Bueno, tan efectivos son esos programas de Dino a las drogas que hoy en Estados Unidos, en los últimos 12 meses, se registraron más de 100,000 muertes por sobredosis por opiáceos. Así de eficientes han sido estos paradigmas moralistas preventivos alrededor de estas narrativas, ¿no? Entonces, se ve permeado en mensajes de ese estilo. Eso allá. ¿Cómo más se ve permeado allá? Desde mi vivencia, pero es parte de la realidad. Desproporcionadamente arresto a minorías por un uso problemático de sustancias como si se tratara de un tema criminal. Se criminaliza a las personas como si realmente a la hora de criminalizar, poner detrás de las rejas, encarcelar, juzgar, mejorarían, quisiéramos pensar, las condiciones de salud mental, físicas, sociales, etcétera, estos integrantes, cuando realmente provocan todo lo contrario. El encarcelamiento, los juicios, el castigo han terminado por deteriorar muchos de los cuadros de estas personas. Ahí es donde se ve otra respuesta punitiva moralista ante una problemática de consumo, ¿no? Eso en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en México no es muy distinto. ¿Dónde vemos esta aproximación moralista del asunto problemático de sustancias? Pues en los spots publicitarios que escuchamos todo el tiempo en la radio. Por ejemplo, en el mundo de las drogas no hay final feliz, ¿no? Y lo terrible de estos mensajes moralistas es que imparten o proponen la idea de que la gente elige conscientemente hacerse daño. No solamente elige conscientemente hacerse daño, escuchamos la voz detrás de estos spots y suelen ser voces que nos fomentan la idea de relacionar a estos consumidores de cierto estrato, de cierto perfil, como si el consumidor problemático de sustancias se ve de determinadas formas, y eso fomenta también la idea de cómo se ve, el prototipo de cómo se ve un consumidor problemático de sustancias, cuando no hay tal cosa. Sabemos que el consumo problemático de sustancias existe en todas las razas, en todos los sectores económicos, en todas las nacionalidades. Es una condición humana, pero este tipo de spots publicitarios promueven varias ideas erróneas, nuevamente desde el dilema moral, que es el que consume está en pobreza, el que consume vive segregado, el que consume está así porque quiere. Eso por el lado de cómo se ve al individuo. Pero fomentan otro estigma también, que eso es lo que rompe la reducción de daños, estaré explicando. Fomenta el estigma de lo que son las sustancias. No consumas crack porque los nazis terminando a partir del crack haciendo campos de exterminio, como si fuera la sustancia quien fomentó la implementación del nazismo. O no consuman la marihuana porque es una droga de entrada y eso me llevó a todas las demás. Se vilifica, por ejemplo, desde esta cultura drogocéntrica, que las sustancias son terribles y son lo peor que me puede pasar. Es decir, se fomenta a esta idea moralista de cómo se ve el usuario, también se fomenta una narrativa drogocéntrica de qué causa una sustancia, cuando no hay una narrativa universal de lo que causa una sustancia en todos los seres humanos. Porque si fuera así, generarían los efectos iguales en todos, y no siempre es igual en todos. De hecho, esto no es ningún mensaje a alentar a que la gente se atreva a consumir las sustancias, pero si vemos las cifras en torno a quien experimenta con sustancias y que tiene un uso problemático con ellas, es relativamente bajo la cantidad de personas que tienen un uso problemático de sustancias en relación a la cantidad de personas que prueban ellas. Entonces, hablamos poco de las susceptibilidades de la persona y su contexto, y nos enfocamos básicamente en estigmatizar al sujeto o en generar una narrativa demoníaca de lo que son las sustancias. Entonces, esas son como algunas consecuencias de estas narrativas moralistas, ¿no? Posteriormente a la narrativa moralista llega esta aproximación médica, es decir,
se define entonces a las adicciones desde la narrativa médica, que sí es un avance sobre la narrativa moral, como que el uso problemático, la adicción se caracteriza por el uso compulsivo pese a las consecuencias negativas, se caracteriza porque la sustancia secuestra el sistema límbico de recompensa del cerebro de tal manera que se vuelve el objeto saliente y la persona pone como prioridad la sustancia sobre cualquier otra cosa, incluso el alimento, beber agua, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los avances de esa narrativa médica? Los avances son que si vamos a decir que la adicción es una enfermedad y que no es una resultante de una mala moral o de malas elecciones, pues por lo menos, al igual que las otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la depresión, etcétera, significa que la persona requiere tratamiento, no encarcelamiento, no castigo, no humillación. Entonces, sí es un avance respecto del dilema moral. El problema es que esta narrativa médica está muchas veces apegada al reduccionismo biológico. Es decir, como si la persona, linealmente está la persona y la sustancia, y va pasando de un espectro de experimentar a un espectro de pérdida de control. Y repito, no es que esa narrativa está mal, pero frecuentemente deja, por un lado, otros elementos, otras vulnerabilidades psicosociales que son tan relevantes como las vulnerabilidades biológicas. Es decir, en ocasiones, lo dice tal cual Gabor Maté, que es uno de mis mentores y ahorita va a aparecer en un video, dice, esta narrativa de que la adicción es una enfermedad describe, pero no explica nada. Es decir, otro ejemplo, cuando hay un paciente que está con déficit de atención, decimos, ¿por qué tiene déficit de atención? Y sacamos los criterios, porque está disperso, porque le cuesta trabajo concentrarse, porque todas esas cosas son explicativas, y más bien son descriptivas, estamos describiendo algo, pero lo que no explicamos es cómo se presentan esos síntomas. Como diría un nuevo libro de Bruce Perry que está ya publicado con Oprah, dice, nos preguntamos mucho qué está mal con la persona y llegamos médicamente rápidamente a los síntomas, pero no le preguntamos qué le pasó a la persona. Es decir, qué vulnerabilidades existen que la persona termine consumiendo problemáticamente, no solamente se describen por medio de un fenómeno bioquímico. Hay que entender otras vulnerabilidades y contextos y situaciones que desencadenan el consumo problemático. Entonces, en vez de pasar de una narrativa lineal sujeto-sustancia, pasamos a una narrativa mucho más amplia, mucho más multidisciplinaria que voy a explicar a lo largo de la presentación. Entonces, esas son las dos narrativas, o la moral o la médica, pero nos perdemos en otros significados que son igual de relevantes o más. Entonces voy a poner primero este libro de Tatarsky. Pepe, ¿me ayudas nada más a orientarme para ver si se escucha? Sí se escucha. Harm reduction means reducing the harm of potentially harmful activities. And we engage in harm reduction all the time. When we drive cars and put on seatbelts, when we ride bicycles and we wear helmets. It emerged specifically as an alternative to an abstinence-only approach, which closes down the possibility of helping people across the spectrum. It also enables us to start where people are as really a fundamental tenet. Positive change can refer to safer behavior, to reducing the behavior, to stopping altogether. Entonces, lo que plantea Andrew Tatarsky en este video, voy a traducir brevemente, es que, como empecé en la introducción hablando, la reducción de daño se puede permear en todos lados. Y hay muchos ejemplos de la reducción de daños que está presente en nuestro diario vivir. Entre ellos, usar cascos a la hora de andar en bicicleta. Repetía yo, ponerte el cinturón a la hora de manejar. También está presente en nuevos temas. Tenemos una pandemia hoy, el uso de cubrebocas es una manera de reducción de daños. Mantener sana distancia es una manera de reducción de daños. No significa que vamos a impedir o que vamos a prevenir todas las consecuencias negativas, pero es un vehículo de arranque importante para prevenir. Y llegamos con esto entonces a lo que es la definición de reducción de daños. Dice aquí, se conoce como
el conjunto de políticas, programas, intervenciones destinadas a minimizar las consecuencias adversas del consumo de drogas legales e ilegales o de otras actividades también. Ahora, en el caso particular, porque hoy nos orientamos más al caso particular del uso problemático de sustancias, hay varias premisas básicas que son importantes sobre la reducción de daños. Entre ellos, algo que explicaba hace un par de minutos, que el uso de drogas es un fenómeno complejo y multicausal, que va incluso desde quien no usa hasta quienes, y ahorita en la siguiente lámina se les va a parecer más claro, desde el no uso hasta quien tiene una experimentación, hasta quien tiene un uso recreativo, hasta quien tiene un uso explosivo, impulsivo, problemático, hasta quien, porque un uso problemático también se distinguiría en varias áreas. Yo puedo tener un uso explosivo de sustancia, pero no necesariamente tengo un trastorno por uso de sustancias. Entonces también se puede recorrer hasta un espectro de trastorno por uso de sustancias, que incluso ahí entraría otro espectro, que sería trastorno leve, moderado y severo. Entonces, el consumo de sustancias existe en un espectro muy amplio. No nada más existe este mundo binario de alguien o tiene una adicción o no la tiene. Incluso también reconoce que los riesgos derivados del consumo de drogas son diversos y dependen de múltiples factores. Es decir, no solamente depende de factores cruciales como qué tan frecuente consume la persona o la cantidad que consume de sustancia, sino que también depende en el contexto que está la persona. Hoy hablamos ya, y con esto me hilo el tercer punto, en que los daños asociados a las sustancias no solamente tienen que ver con cantidad y frecuencia, también tiene que ver con dos términos que son muy importantes, que es el set y el setting. Pongo un ejemplo de esto. El set suele ser cuál es mi intencionalidad o mi estado interno en el cual estoy consumiendo la sustancia. El setting suele ser bajo qué contexto la estoy consumiendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pongo el ejemplo del alcohol. Yo puedo consumir alcohol, que es una sustancia legal, y ojo, no por el hecho de que sea legal, porque estas son las narrativas moralistas, por el hecho de que sea legal el alcohol o el tabaco, no significa que son menos riesgosas. Pero hay otro tema importante. No solo nos podemos basar en las propiedades bioquímicas del alcohol y sus efectos, sino en el contexto, el motivo y la intencionalidad de las sustancias. El ejemplo está en, yo puedo consumir alcohol en forma de una copa de vino con mi mujer para celebrar mi aniversario. Me encuentro en un estado tranquilo, en un estado de celebración, con el motivo de conectar con mi esposa, en un motivo de un ritual, pero es un ritual controlado, medido, balanceado. Y probablemente acabando la ceremonia, bebimos poco, tomamos un Uber, nos fuimos a nuestra casa y no pasó nada. Sería muy distinto a alguien que quiere beber alcohol para desprenderse de la tristeza que tuvo problema en casa con su padre, una pelea, bebió demasiado de alcohol, se fue a manejar al periférico, se estampó y mató a alguien. Es decir, el alcohol sigue siendo la sustancia externa, pero la intencionalidad, el uso, el contexto y el objetivo de usar la sustancia fue muy distinto en un caso que en otro. Entonces, con esto también reconoce la reducción de daños que no solamente nos basamos en las propiedades bioquímicas de una sustancia, sino que entendemos la multiplicidad, los objetivos, el contexto social bajo el que se consume, los propósitos del consumo. Entonces, se amplía la narrativa a algo mucho más complejo. Lo que dice Tatarsky, que es quien apareció en este video, es que el problema del modelo de enfermedad tradicional que tenemos en las adicciones es que es un modelo abstencionista y antisignificado. Es decir, nos vamos con la idea de que quien consume es un enfermo que tiene la enfermedad de la adicción y cómo va a avanzar simplemente con el arresto, el cese completo del consumo de las sustancias. Pero al irnos a esa narrativa automática, perdemos de vista el motivo, los objetivos, los propósitos de esa persona dentro de su contexto particular para consumir determinada sustancia. Y esta es una lámina que me gusta mucho demostrar para apoyar este argumento. La reducción de daños nos ayuda para empezar a desafiar el lenguaje binario de paciente adicto o no adicto. Desde varios propósitos. Uno, como les mencioné, el consumo existe en un espectro muy amplio. Dos, estamos hablando de usuarios o personas que consumen
Porque al utilizar la etiqueta de adicto, estigmatizamos a la persona, se genera una especie de estigma y sabemos que el estigma que existe en torno al adicto es la persona que miente, que manipula, que rompe el tejido social, etc. Entonces, produce una vergüenza, una culpa en las personas y la culpa genera miedo y suele generar más resistencias a pedir ayuda. Entonces, para empezar en la reducción de daños, nos centramos en la persona, no en el consumo o no en catalogarlo o etiquetarlo como adicto o adicta. La otra idea que desafía, que no hace el concepto de enfermedad, es que en el concepto de enfermedad siempre se habla de la adicción como una condición progresiva, mortal y crónica del cerebro. Y yo les puedo decir que esa narrativa se ha ido desafiando, no solamente con evidencias, que les puedo mencionar un par de ejemplos hoy antes de terminar, sino con mis mismos pacientes. He visto que no en todos los casos el curso de las adicciones o del trastorno por uso de sustancias termina en el espectro severo. A veces cuando trabajamos otros temas relevantes como autoestima, vínculo y pertenencia, asertividad en casa, reinserción comunitaria, otros temas que para la persona son importantes en su tratamiento, poco a poco vamos viendo que su uso no siempre va a un espectro severo, a veces pasa de un espectro severo a un espectro mucho más regulado. No en todos los casos, pero lo hemos visto y la literatura lo avala, que el consumo no siempre tiene un curso progresivo y crónico. Cuando a veces manejamos cuando fortalecemos factores protectores, como les repito, la pertenencia a la familia, el empleo, la educación, muchas veces los pacientes pasan a tener un consumo problemático a un consumo mucho más regulado. Con esto decir entonces que hay ciertos elementos o ciertos principios que son básicos de la reducción de daños. Uno es, nos centramos en que, les repito, el daño es lo importante, no el consumo en sí mismo. Les pongo igual un ejemplo con los pacientes. Yo a mis pacientes nunca les digo que son enfermos, adictos. Eso no significa que no nos enfocamos en los daños que le está provocando. Y ahí es donde partimos desde una pregunta más compasiva, que es, oye, ¿en qué área sientes que te ha beneficiado, aunque sea corto la sustancia? ¿En qué áreas te perjudica? ¿Dónde sientes que más que brindarte beneficios te está brindando daños? Daños sociales, daños personales, daños familiares, daños orgánicos, etcétera, ¿no? Otra premisa importante de la reducción de daños es que se promueve la competencia y la responsabilidad de los propios consumidores de drogas en el diseño de políticas y en los programas. Es decir, en vez de ver a los consumidores, porque si partimos desde modelos verticales autoritarios, el especialista es el experto, el doctor, el médico, la trabajadora social son los expertos. Mientras tanto, los consumidores son los pasivos, los que no saben, porque están en adicciones, porque no conocen. Mientras tanto, en la reducción de daños, rebalanceamos los poderes de tal manera que el consumidor se vuelve partícipe. Y no solo se vuelve partícipe, sino que aquellos que se van rehabilitando también participan en la reinserción de quienes todavía no están en el punto más avanzado, de quienes requieren más ayuda. De tal manera que los mismos consumidores se vuelven agentes de cambio dentro de la comunidad, no solamente los especialistas. Otra meta muy fundamental que menciona Tatarsky es que no se rechaza la abstinencia como meta, más bien, no se incorpora o no se acepta la abstinencia como meta única inicial de tratamiento, sino que hablamos o nos vamos al lugar en donde está el paciente o la persona o el usuario. Y repito, con esto decir, entendemos el consumo dentro del significado de la persona y el contexto. Es decir, pongo un ejemplo aquí. Me recuerda cuando trabajaba con mis pacientes latinos en los Estados Unidos, sobre todo uno de Chihuahua. Le preguntaba que, ¿para qué? Antes de irme, yo ya sabía en el diagnóstico que tenía un trastorno por uso severo de cocaína, de estimulantes. Pero antes de irme a la narrativa de que era un enfermo, le preguntaba qué uso o qué adaptación tenía la cocaína dentro de su determinado entorno. Y él dice que la razón por la que consumía cocaína era porque había pasado múltiples traumas en la infancia en Chihuahua, vivía bajo las manos del crimen organizado, incluso dentro de su familia, llega a los Estados Unidos como ilegal, no tiene una cobertura legal en ese país, está sin papeles y además trabaja como conductor de tráiler entre 12 y 14 horas diarias. Entonces, en vez de ver a este sujeto
secuestrado neurobiológicamente por una sustancia que, si bien hay una parte verdad de eso, hay que entender, bueno, ¿qué función suple la cocaína? Bueno, suple la función a lo mejor de que para esta persona se siente cierto grado de protección cuando consume, o siente cierta sensación de energía porque tiene tantas horas de trabajo y tiene que ganar cierta cantidad de dinero para mandar a México y conduce un tractor en condiciones desfavorables de invierno. Claro que la cocaína brinda este efecto de sentirse más energizado. Entonces, pero hay que entender bajo todas las marginaciones que está esta persona, y no nada más el impacto de la sustancia en su cerebro, entendiendo el cerebro no solo como una máquina bioquímica, sino como una máquina biopsicosocial que busca adaptarse a determinado contexto. Entonces, veo en mi paciente que existe la vulnerabilidad social por ser mexicano, la vulnerabilidad racial por ser de piel morena, la vulnerabilidad de estado legal, que está de ilegal en Estados Unidos, y la vulnerabilidad todavía laboral, que tiene que trabajar arduas horas para poder mandar dinero, para poder sobrevivir. Entonces, no nos centramos solamente en el individuo y las sustancias, sino, repito, en todas estas vulnerabilidades alrededor que mantienen al individuo en un consumo problemático de sustancias. Un par de premisas más antes de irme a otros videos. Reconoce que las vulnerabilidades como la pobreza, la clase social, el racismo, el aislamiento social, los traumas, el machismo, etcétera, todas estas están relacionadas al uso problemático de sustancias. Y si no abordamos esto como parte integral del tratamiento y solo nos basamos en el concepto de enfermedad que promueve la abstinencia total, nos estamos perdiendo la multiplicidad de significados y propósitos que está brindando la sustancia para la persona. Entonces, repito, bajo los preceptos de que hay traumas, adversidades, barreras sistémicas, a veces la sustancia funge como un propósito de protección, supervivencia, disociación frente al dolor que está viviendo en el presente, protección legal, etcétera. Hay muchas razones por las cuales esa persona está recurriendo a la sustancia. Entonces, el problema no es solo la sustancia misma. Bien importante esto, la reducción de daños se opone a la estigmatización y usar términos como drogadicto, les repetía, o adicto, que por su falta de claridad perpetúan estereotipos y excluyen y crean barreras para ayudarlas. Es decir, es lo que Tatarsky menciona del estigma al autoestigma. Si nosotros como profesionistas de la salud promovemos este estigma, el mismo usuario se genera un autoestigma de cómo es. Y si se presenta o si se autoconoce el individuo desde ese lugar, que soy un mentiroso, que soy manipulador, claro que hay más culpa, y desde la culpa es más difícil pedir ayuda. Se presentan estas nuevas barreras a pedir ayuda ante un enfoque que se debe basar no en un juicio moral, sino en un enfoque de salud pública. Voy a poner este video ligero de Gabor Maté y creo que voy a ir deteniendo por partes. Pepe, ¿me ayudas nada más para ver si se escucha bien el sonido? Pero tiene que ver con estas partes que estamos explicando. Y Gabor Maté y Dan Tatarsky son dos mentores extraordinarios que han promovido esta narrativa nueva de esta forma distinta de entender a las adicciones. Entonces veamos el video. Sí se escucha. In the United States, the federal government estimates that there are 80 million Americans that fall somewhere on the spectrum of severity with problematic substances. 80 million Americans. Of those 80 million Americans, only 2 million of them each year go into specialty addiction treatment. A tiny fraction. Well, in order to really understand. Dice Tatarsky, en Estados Unidos actualmente, y en México no creo que sea muy distinto, Pepe a lo mejor me puede ayudar al final con las cifras, hay 80 millones que entrarían en el criterio de trastorno por uso de sustancias, que requerirían tratamiento. Solo 2 millones de ellas recurren al tratamiento. Para que entender la proporción del mínimo número de personas que están ingresando a tratamiento. Y todo esto tiene que ver con los estigmas alrededor del uso problemático de sustancias. Y barreras como estigma, barreras como falta de recursos económicos, encarecimiento de los tratamientos, etc. Entonces, un número muy pequeño de personas está yendo a tratamiento. And the significance of harm reduction and the difference between an abstinence-only approach and a harm reduction approach
We need to think of it in the context of our models for understanding addiction. The abstinence-based approach really emerges out of Jelinek's disease concept of addiction, which was developed in the early part of the 20th century. And the disease concept is a particular story, a particular narrative, or a particular paradigm for understanding addiction. Dice Tatarsky que el modelo de enfermedad de las adicciones parte de una persona que se llama Martin Jelinek, quien proponía que la adicción era una enfermedad caracterizada siempre por un consumo crónico de sustancias que solo se arrestaba con completa abstinencia. Pero pronto, con las nuevas investigaciones y el movimiento de reducción de daños, se descubren nuevas narrativas. Which essentially says that it is a permanent, chronic, progressive disease that is Jelinek dice que la adicción siempre es una condición progresiva y crónica y mortal del cerebro, que siempre tiene un curso de ese estilo. only arrested by complete and total abstinence. When we look at some studies of outcomes of that traditional abstinence-based treatment system, we see virtually nobody achieving abstinence. There are some studies that show that at 8 weeks, there are 8% of the folks who are completing treatment are actually abstinent. Dice Tatarsky que 80% de los modelos de tratamiento en Estados Unidos están orientados al solo abstinencia. Resulta ser que después de un año, virtualmente o básicamente no existe casi nadie que no reincida en el consumo. Eso no significa que está mal. Significa que simplemente desde esa premisa utópica del solo abstinencia, solo 8% de los consumidores terminan con abstinencia total de sustancias el primer año. Y dice que casi todos reinciden en consumo los siguientes. Dice, 90% de las personas que entran a tratamiento de solo abstinencia terminan usando sustancias de nuevo dentro de los primeros 5 años. What clinical experience shows us, what reality shows us, that people vary along a spectrum of severity of problematic substance use, a broad spectrum. And people often move up and down this spectrum. The data suggests that we've got this multi-billion-dollar addiction treatment industry, which is an abysmal failure. Trauma also seems to be highly correlated with addiction, so much so that I've begun to think about addiction as a trauma-related problem. Esto es muy importante. Nuevas investigaciones en los modelos de adicciones han arrojado que un porcentaje altísimo de pacientes, no el 100%, pero un porcentaje altísimo de pacientes con conductas adictivas, sean de sustancia o de proceso, tienen condiciones de trauma importantes, subyacentemente hablando. Entonces, experiencias de violencia, de abuso sexual, de abandono de los padres, de violencia comunitaria. Dice Andrew Tatarsky de tal manera que él empieza a definir ya la adicción más como una respuesta ante el trauma que como solamente una enfermedad provocada por una sustancia, más como una respuesta adaptativa ante un medio ambiente caótico. Y Gabor Mate, quien aparece en este video, avala dicha premisa. When I was at Bellevue, I'd say that the predominant situation was somebody who had been abused physically, emotionally, sexually in their childhood. And because of that, they had horrendous drug abuse addiction issues. They were alcoholics, they were crack addicts, they were junkies. If you ever read the work of Gabor Mate, he wrote this great book, In the Realm of Hungry Ghosts. He talks about all of his patients had a history of trauma, childhood trauma. Dice Judy Holland, que es una psiquiatra famosa de Nueva York, que también ha trabajado en San Francisco, que también nota ella que, sobre todo en consumidores problemáticos en el espectro severo, la gran mayoría de los pacientes traen este historial de terrible abuso físico, emocional, sexual, etcétera, estas historias horroríficas de abuso, y que la sustancia entonces
funge como esta anestesia frente a todo el dolor que han vivido estas personas. De tal manera que si condicionamos la permanencia de un paciente con abstinencia y no escuchamos la historia detrás del dolor, nos estamos perdiendo en esencia de elementos muy importantes para el tratamiento de las adicciones. Y aquí aparece Gabor Maté por último. Ahí. Déjame. He talks about all of his patients had a history of trauma, childhood trauma. Trauma that fundamentally is that loss of connection with ourselves, with our families, with the world. And then how we adapt to those losses is then what makes us behave in ways that become itself traumatic, because it furthers a loss of connection. So addiction is one adaptation to those emotional losses, but it creates further losses. And I would say that virtually all manner of chronic physical illness, mental illness, addiction, dysfunctional behaviors are adaptations to that disconnection, which is the core of trauma. One of the primary ways of coping with trauma is dissociation. No voy a correr más el video, pero dice Gabor Maté que igual, que la adicción termina entonces siendo una adaptación, una respuesta frente al trauma, y lo que busco temporalmente con la sustancia es una especie de apoyo, de soporte, de acompañamiento, de afrontamiento a corto plazo, pero todo esto a largo plazo, ya lo sabemos, se traduce en mayor desconexión, mayor desplazamiento, menos pertenencia, etcétera, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, y yo coincido completamente con Tatarsky y Maté, tenemos que incorporar la visión del trauma, el enfoque desde el trauma en los centros de tratamiento y no nada más enfocarnos en el concepto de enfermedad o en el uso problemático de la sustancia. Entonces, esta es otra lámina que me gusta mostrar y me tendré que ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, que no la encontré en español, pero dice que básicamente estos son los propósitos de la reducción de daños. Uno, ir a donde el paciente está, no donde nosotros queremos que esté. Trabajar colaborativamente en el establecimiento de metas. Si el paciente no está listo para dejar por completo la sustancia, bueno, hay que ver la función y el significado de ella y cómo podemos trabajar. Si bien no está lista para reducir por completo la abstinencia inicial, ver qué lo trae al tratamiento, qué la motiva a estar aquí. La otra es entender que el uso problemático de sustancia no es un tema de las cortes o de la aproximación criminal, tiene que ver con un enfoque de salud pública, al igual que otros padecimientos. La clave para que las personas, los usuarios, las usuarias salgan adelante es el apoyo, la compasión, la empatía, no el estigma, no el encarcelamiento, no la humillación. La otra es, hay muchos caminos a la recuperación. Para unos es la reducción del consumo, para otros es la abstinencia, para unos es el medicamento psiquiátrico para que le ayude a lidiar con la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático. Otros lo logran la recuperación sin los medicamentos farmacológicos, otros con incorporación de hábitos físicos como el ejercicio, la yoga, etc. Otras premisas bien importantes. Dice, no podemos sobrevivir a una persona que está muerta. Se trata de prevenir sobredosis y también de fomentar esta idea que lo opuesto, esto lo plantea Johan Ari, que es un autor que trabaja mucho con el tema de las adicciones y tiene una plática TED increíble, que dice que lo contrario de la adicción no es la sobriedad, sino es la conexión humana. La gente necesita reconectarse con sus comunidades, con sus empleos, con sus familias, pero esta idea de medir, hay mucha gente que deja la sustancia, pero no significa que está recuperada en su esencia, en su trabajo emocional, etc. Entonces, se trata de una reconexión propia, pero una reconexión con la comunidad. Entonces, esto es un poco traducida la lámina. Les repito, la abstinencia no es meta única, se enfocan los riesgos, no en la sustancia. Esto también es bien importante. Cualquier paso es positivo, es reconocido y valorado. Y el pragmatismo y el sentido común son básicos en este abordaje. Me voy a ir a los mitos asociados a la reducción de daños. Luego, si quieren leer la presentación, creo que se las podemos compartir por aparte, pero vamos a leer algunos mitos y realidades actuales que hay sobre la reducción de daños. Uno de los mitos, y este me vuelve loco, pero uno de los mitos principales en toda la reducción de daños es, repito, que es un mecanismo que solo está hecho para las personas que consumen drogas. Y como bien les expliqué, se aplica desde el área reproductiva sexual hasta manejar un automóvil, hasta el COVID, etcétera. Se mueve o se traspasa hacia otras conductas.
este es de los mitos también más importantes asociados a la reducción de daños, que la reducción de daños normaliza, alienta y habilita el comportamiento, como si fuéramos facilitadores del consumo. En ningún momento yo como psicoterapeuta que tengo esta corriente de reducción de daños quiero facilitar el consumo del paciente. Simplemente lo que sí hago es aceptar que no hay juicio para tales comportamientos, que quiero entender las razones por las que están involucradas en este comportamiento y si se puede erradicar por completo el consumo, sí puede ser una meta, mas no es una meta realista o inicial necesariamente, porque ni siquiera al plantear también o al condicionar la permanencia de un paciente desde solo la abstinencia, estoy olvidando de los elementos más importantes, que es fortalecer la alianza terapéutica con ella. Si no hay alianza terapéutica y seguridad, difícilmente va a mostrar estos aspectos reprimidos, vulnerables, dolores que padece la persona, etc. Más mitos asociados a la reducción de daños. Que la reducción de daños se opone a la recuperación o cesación completa, que simplemente, o la otra, que la reducción de daños es reemplazar una adicción por otra, una sustancia por otra, esa también es terrible. Se sabe, por ejemplo, que en el caso de quienes tienen una dependencia de los opiáceos, el mejor tratamiento es el tratamiento asistido por medicamentos. ¿Por qué? Porque la abstinencia por los opioides es terrible, genera un cuadro a veces de sudoramiento, contracción, dolores físicas, y tenemos medicamentos muy afortunados como la buprenorfina o la metadona que permite estabilizar primero a la persona. Entonces no estamos reemplazando una adicción por otra, simplemente estamos brindando un tratamiento médico adecuado para que la persona no se siga automedicando. Lo mismo sucede con otras condiciones. Si yo tengo un paciente con déficit de atención que consume cocaína, cuando le da el psiquiatra un estimulante como el metilfenidato, que se ve en versiones como el Concerta, etcétera, no es que está reemplazando una adicción por la otra, al revés, le está dando un medicamento regulado médicamente para que la persona se deje de automedicar, porque la adicción también sabemos puede ser una automedicación. Entonces, esto de la reducción de daños no es reemplazar una sustancia por otra, más bien una adicción por otra, sino es reemplazar una sustancia por otra que tiene una función mucho más terapéutica y no una función tan problemática. Voy concluyendo. Este es bien importante, otro mito. La reducción de daños es innecesaria porque podemos eliminar las drogas y los traficantes. Bueno, la guerra contra las drogas ha sido el intento de mitigar el consumo problemático desde varias facetas, pero principalmente desde luchar contra la oferta o criminalizar el consumo. Y lo que hemos visto es resultados abismales, terroríficos, en donde el consumo no ha disminuido necesariamente y la producción del producto o la oferta tampoco. Entonces necesitamos encontrar nuevos mecanismos más pragmáticos, realistas, centrados en la salud y no centrados en el encarcelamiento o en las guerras contra las drogas, que realmente son las guerras contra las personas. ¿Y qué personas? Las más vulnerables del sistema, por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, nada más por último, Pepe, para irnos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos como estas cuestiones que son alarmistas, ¿no? Que, por ejemplo, algunas cifras, en el confinamiento durante la pandemia del 2020 se generó un aumento de manera considerable en el consumo de estupefacientes en México, en nuestro país. Señalan acá que a raíz de la pandemia se ha incrementado evidentemente el consumo problemático de sustancias causado por distintas variables, el aislamiento, el estrés, la incertidumbre económica, la angustia, la pérdida de seres queridos, etcétera. Entonces, hay esta cifra que en 12 meses el fallecimiento de 1,735 personas que consumieron alguna sustancia psicoactiva, en comparación a 1,192 muertes de estupefacientes que se habían registrado en un periodo de 9 años anteriores. Entonces, vemos una misma cifra, pero pronunciada o derivada en un año comparado a una década completa anterior. En el caso de Estados Unidos, como bien mencioné, tenemos la presencia la incidencia de 105,000 muertes por consumo por excesivo por sobredosis, por opiáceos, perdón. Está la epidemia de fentanilo, que bien Pepe la conoce, que ha sido un problema terrible, pero un problema terrible desde varios niveles. Obviamente, desde el lugar que no hay suficientes
sitios para supervisar qué está consumiendo la persona y tampoco hay suficientes salas de consumo supervisado para que las personas, en vez de que se estén consumiendo un producto que no conocen, que esté consumiendo un producto que está regulado, un producto que está observado por las autoridades. Y repito, la falta incluso de tratamientos bajo medicamentos asistidos como la buprenorfina o la metadona, que son medicamentos necesarios, de los más importantes para contrarrestar estos trastornos por uso de opioides, que está muy prevalente en Estados Unidos, pero bien Pepe y yo mencionábamos que empieza a ser también ya una problemática en nuestro país también, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a despedirme nada más con este último video, Pepe, y ya luego nos vamos un poco a la sección de conclusiones, dudas y respuestas, ¿vale? Harm reduction was started by people who use drugs. Voy a poner los subtítulos aquí abajo en español ahora sí. Ay, perdón, denme un segundito y ya lo... No se quiere poner el... Harm reduction was started by people who use drugs to save each other's lives. Here on 7. Se interrumpe, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo poner aquí con subtítulos en español. Mientras les recordamos que tendremos ya un espacio para preguntas, comentarios y que igual si lo quieren hacer a través del chat, todos serían bienvenidos. Creo que ahí va, Pepe, dame un segundo. Ahí estamos viéndolo, ¿verdad, Pepe, el video? Es correcto. Harm reduction was started by people who use drugs to save each other's lives. Here on 7th Avenue, right under the sun in Miami, is Florida's pioneering syringe service program, the ID Exchange, where tools like harm reduction, advocacy, and compassion are being used to save lives. At the intersection, stories of research, compassion, and HIV services for people who use drugs. What is harm reduction? At the intersection where compassion meets community, harm reduction takes on a more active role to avoid negative health outcomes. And it does so by meeting the community where they are at. Harm reduction is basically bettering a person's life and the whole community. Harm reduction to me is being able to go to a place and get clean stuff to use and not have to rely on going to a street and buying it, or hoping you're getting something clean or whatever it is. Harm reduction is understanding the world of the other and immersing yourself in it for long enough to understand from their point of view. Meeting them where they're at. Just like we meet people on the street with syringes, I meet my patients by kneeling down. You just have to do what you have to do in order to be on that level and be on the same wavelength of the people that you're taking care of. Harm reduction, to me, is making sure our people here are taken care of. Harm reduction is basically just having a place to go to or people to talk to about anything and everything. Harm reduction is giving more because that's what they need in the moment. They offer Suboxone to help you get off or whatever it is, they work with you here, and I just think that's amazing because really, we didn't have a place like that. Suboxone is a medication used to treat opioid use disorder. So the studies that show people who use SSPs are 5 times as likely to enter treatment. Syringe services programs like ID Exchange can provide a range of services, including sterile syringes, vaccinations, HIV testing, and help accessing substance use treatment. Nearly 30 years of research shows syringe services programs are safe, effective, and cost-saving tools that can prevent HIV and other complications among people who use drugs. Last night, that we started 12 people on Suboxone,
And those are people who otherwise would not have had access to this life-saving medication. And now they're on their road to recovery. Harm reduction is the first step in recovery. Syringe services is the first step. But now we have the ability to start people on life-saving medications for opioid use disorder. We're helping people in their recovery, but wherever they are on that spectrum. We have to respect the autonomy of our patients and understand that our one way of doing things does not work. We have to adapt and have a personal approach for everybody that we serve. Harm reduction is holding someone by the hand and saying, you're gonna come with me because I have the time to commit to you because you're worth it. And so what do you need? Do you need to go to detox? I'm gonna go with you. Did you get them to the door? Did you follow up 2 days later to make sure they're still in treatment, or did they fall out? It should be, hey, I'm in this journey with you. You've now met me. You seem to want to do something to better your life, and I'm gonna support you. Let's run that mission. Harm reduction is understanding and compassion and strength and very nuanced. Harm reduction, it's love. Entonces, bueno, la última diapositiva que voy a poner, ya con eso, Pepe, ahora sí nos vamos rápidamente al espacio de preguntas. Déjame ir a la presentación otra vez. Es básicamente, yo digo, me preguntan, ¿por qué la reducción de daños? Yo digo, porque funciona. Se ha comprobado, son cifras comprobables en diferentes países, que la reducción de daños reduce hepatitis y VIH, reduce muertes por sobredosis, reduce contagios que se dan a través de jeringas no supervisadas o jeringas sucias que se comparten, reduce índices de crimen y delincuencia, favorece la reinserción comunitaria. Y tú bien sabes, Pepe, esto se ha visto, y con esto podemos expandir en el curso, se ha visto en Suiza, se ha visto en Canadá, incluso hay experiencias hasta nacionales como nuestros queridos amigos de Verter en Mexicali, que tienen en algún momento han promovido muchas actividades que se basan en la reducción de daños y que generan agentes de cambio en la comunidad y resultados. Entonces, creo que esa es la idea, que si funciona algo hay que replicarlo, hay que estudiarlo y hay que repetirlo. Entonces, con eso creo que me quedo en modo introductorio. No podemos abarcar todos los aspectos, pero es una ligera probada. Les agradezco su atención y creo que podemos ir ahora sí a comentarios y dudas. Adelante, Pepe. Gracias. Quiero saludar, aquí se encuentra con nosotros el maestro Raúl Martín del Campo. Quiero destacar que él es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. Hay 9 jueces que supervisan a los países en la aplicación de fármacos psicoactivos controlados, y uno de ellos es mexicano, y uno de ellos es Raúl Martín del Campo, y también es docente de la universidad. Yo le quiero preguntar, él está haciendo un comentario ahí que me gustaría que si lo quiere compartir de manera verbal, pero a nivel de la ONU, a nivel de la Comisión de Estupefacientes, ¿cuál es la visión que se tiene hoy en día sobre el tema de reducción del daño? ¿Cómo lo ves desde Viena, por allá, Raúl? Mira, gracias, buenas tardes, y le reitero la felicitación a David, muy bien, colega, y además el recordatorio de que la Universidad Hebraica y sus posgrados en adicciones son los únicos en el país que tienen integradas materias de reducción de daños. Entonces, a quien le interese el tema, pues aquí estamos. El último documento que guía las políticas mundiales de drogas es el firmado en la UNGAS 2016. Y ya en ese documento de UNGAS 2016, los países llegaron al consenso de que las políticas de reducción de daños son muy, muy importantes. Si buscan en el documento la palabra reducción de daños, no aparece. Hubo mucha resistencia para poner el concepto reducción de daños, así es que el término que se usa en la UNGAS 2016 es reducción de las consecuencias negativas derivadas del consumo de drogas. Entonces, todos los organismos de la ONU estamos promoviendo en los diferentes países que se realicen este tipo de políticas. Hay países muy, muy reacios hacia implementarlas, sobre todo en África y en Asia, pero también, sorprendentemente, tenemos países asiáticos, inclusive de religión principalmente islámica, como Irak, Irán, Afganistán, etcétera, que han visto un problema tan grave
con el consumo de heroína, que implementan políticas de reducción de daños, y no creerán que hasta en mujeres, políticas de reducción de daños hasta en mujeres en estos países. Entonces, la evidencia que ha acompañado a los programas de reducción de daños ha permitido que inclusive estos países que pudiéramos decir los países menos avanzados respecto a la apertura de estas políticas, pues han tenido que voltear a verlas y aceptarlas. ¿Por qué? Porque han demostrado su eficacia. Y ya no te quito más tiempo, David. Gracias. Gracias, querido Raúl. Lourdes Castelán está haciendo una pregunta. No sé si te animes, Lourdes, a hacerla directamente o la leo, como tú me digas. ¿Cómo lo quieres hacer? Adelante. Si la quieres leer, no tengo tema, pero adelante. Mi pregunta era como, yo soy psicóloga y tengo pacientes con adicciones. Entonces me preguntaba, ¿al mismo tiempo tendrían que tener un tratamiento psiquiátrico o médico para que sean ellos los médicos los que determinen qué tipo de medicamento debe de utilizar un paciente para encontrar lo mismo que le da la droga o lo que él consuma? Muy buena pregunta, gracias, Lourdes. Creo que es una excelente pregunta. Mira, los nuevos abordajes lo que establecen es lo siguiente, yo lo manejo así. Hoy por hoy en Estados Unidos, porque ahí hice mi maestría, los centros de tratamiento con mejores resultados manejan un modelo que se llama MICD. ¿Qué significa MICD? Mental Illness and Chemical Dependency juntos. ¿Qué significa eso en español? Un abordaje integral de enfermedades mentales con la parte del trastorno por uso de sustancias a nivel simultáneo. Y yo sí creo que si bien no todos los pacientes requieren un medicamento para salir adelante, creo que una valoración psiquiátrica inicial sí es muy relevante porque nos permite entender con qué se está automedicando la persona. Es decir, vemos mucho este fenómeno donde tenemos pacientes con déficit de atención automedicándose con marihuana para calmar el cerebro hiperactivo o automedicándose con estimulantes para enfocarse. Vemos pacientes con estrés postraumático automedicándose con opiáceos. Vemos pacientes con trastornos alimenticios automedicándose con estimulantes que suprimen el apetito, por ejemplo. Vemos, o sea, todas estas comorbilidades psiquiátricas sí son importantes atenderlas simultáneamente. ¿Por qué? No solamente porque se entiende la adicción desde el punto de vista clínico como una automedicación, sino porque también necesitamos hacer un diagnóstico diferencial. ¿En qué sentido? El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso, ¿sí? La pregunta sería, ¿la depresión está ocasionada porque el paciente está deprimido y se automedica con el alcohol para mitigar esos síntomas de ansiedad? ¿O el alcohol, al ser una depresora del sistema nervioso, está ocasionando la depresión? Entonces, también lo que nos ayuda al abordaje multidisciplinario es ver la temporalidad de los síntomas. Es decir, los síntomas se presentan posterior a la sustancia o la sustancia viene como un efecto de automedicación por una condición de salud mental subyacente como el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, etc. Creo que el trabajo multidisciplinario sí es muy importante y si bien no todos los pacientes requieren necesariamente un medicamento, para mi gusto y experiencia, y lo dice la literatura, un abordaje multidisciplinario psiquiátrico y psicoterapéutico es muy importante para un mejor pronóstico del tratamiento de adicciones. No sé si con esto respondo la primera pregunta. Bien, asumimos que sí, Lourdes. Yuridia hace una pregunta bastante interesante y muy adecuada aquí a México. Adelante, por favor. Sí, Hola. Gracias. Sí, mi pregunta, me queda claro que la reducción de riesgos y daños no es para menores de edad. Eso es como, más que pregunta, pues, hacer esta afirmación, ¿no? Y la siguiente pregunta es, reducción de riesgos y daños para cualquier tipo de consumo, para cualquier tipo de sustancia. Por ejemplo, hablemos de una persona que tiene un uso muy problemático en un consumo de inhalantes. ¿Cabe la reducción del riesgo en un consumo de inhalantes o una persona que tiene uso ya muy problemático en consumo de cristal, ¿no? Este tipo de consumo, cuando ya estoy hablando de niveles ya severos, ¿cabe la reducción de riesgos?
Ok, bueno, la primera parte de la pregunta es si la reducción de daños no aplica con adolescentes. Yo creo que sí aplica con adolescentes, por supuesto. O sea, en una fiesta de universidad o incluso de preparatoria, el hecho de enseñarle a un adolescente a utilizar condón ya es una medida de reducción de daños. Claro que puede aplicar. En una boda, por la cual a lo mejor recurren adolescentes o gente joven que no siempre está. Bueno, si bien no se debe vender el alcohol a gente joven, vamos a suponer que hay baja regulación y existe el consumo de alcohol. En muchos centros comunitarios he visto que hay alcoholímetro a la salida, de tal manera que no les dan la llave del coche hasta hacerle una prueba de alcoholímetro a los adolescentes. Eso ya es reducción de daños. Entonces, claro que se aplica también con adolescentes. Eso es la primera parte. En la segunda parte, habrá que ver... yo creo que habrá que ver otras vulnerabilidades. Cuando ya hay un consumo tan severo, probablemente exista daño orgánico importante. Sería necesario evaluar qué tan fuerte está el daño orgánico de la persona, porque si está cuando ya hay alteraciones muy importantes de juicio, si se presentan un daño para sí mismos o para otros, yo creo que sí es necesario primero desintoxicarlos y ya luego ver otra forma de vincularlos a un tratamiento. Ahora, con eso vale la pena decir que no estaríamos actuando fuera de la reducción de daños desde el punto de vista que si hay un consumo tan prolongado y tan severo, puedo casi apostar que ya hay otras vulnerabilidades, estas que repetíamos, trauma infantil, segregación comunitaria, desempleo, etcétera. Entonces, a la par de desintoxicar y intentar recuperar a la persona primero en su sano juicio, no podemos necesariamente garantizar que no va a volver a consumir, pero lo que sí podemos es acercarla a un centro de tratamiento, desintoxicar y luego entender un poco las razones por las cuales se está consumiendo, hacer una evaluación multidisciplinaria de qué está haciendo que la persona esté en un espectro severo de consumo, porque probablemente mientras más severo es el consumo se suelen ver muchas vulnerabilidades y ahí es donde hay que trabajar con estas vulnerabilidades y no solo con el consumo mismo, pero sí, obviamente entiendo en el estricto sentido de que alguien que tiene un consumo tan problemático, si ya está fuera de juicio y está causando un daño para sí mismo, su comunidad, creo que el primer paso sí es desintoxicar o evaluar la parte orgánica de la persona y ya luego entender las otras vulnerabilidades, pero siempre partiendo de primero donde la persona está, porque esta idea utópica de que va a llegar la persona, hay que forzarla a hacer abstemia y eso suena como una idea fantasiosa, no como una idea realista y pragmática. Gracias, Yuridia, por la pregunta. Gracias. Eduardo García nos comparte un link donde viene la oferta académica. Quiero decirles que, por ejemplo, el maestro David Romanowski va a dar un curso sobre reducción del daño y sus aplicaciones terapéuticas en el consultorio y en las instituciones. Ese es un dato interesante. Y ahí viene la oferta académica, donde se incluyen ustedes saben que tenemos una maestría, 2 especialidades, tenemos diplomados y demás. Entonces ahí ustedes le dan clic y van a conocer la oferta académica. Juan Carlos Ángeles tiene alguna pregunta muy interesante, si lo quieres hacer directo. Adelante. Tarde. ¿Se escucha? Sí, adelante. Se preguntar sobre algunas técnicas o estrategias que se pueden retomar para la reducción de daños. En especial, también trabajo con personas que tienen algún consumo de sustancias, sobre todo inhalantes y cristal. ¿Cómo y de qué manera se podrían abordar? Ok. No sé si se refiere a cómo abordar desde la parte de evaluación. Si es desde la parte de la evaluación, creo que es importante ver en qué espectro del consumo está. También ir viendo las comorbilidades psiquiátricas es importante, qué otras presuntas comorbilidades pueden estar existiendo. Eso en cuanto a la evaluación. Si usted se refiere a habilidades terapéuticas, creo que es parte de lo que estaremos viendo en el curso. Una de las herramientas muy importantes que van asociadas son la entrevista motivacional, por ejemplo, que es hacer cierto tipo de preguntas que permiten el enganche con el paciente, no desde un lugar de juicio o confrontamiento, sino desde un lugar de curiosidad y compasión, de tal manera que al hacer ciertas preguntas que son más abiertas y no tan rígidas, la persona puede ir abriendo más su motivo de consumo y el significado detrás de este. Entonces,
Hoy no nos va a dar tiempo de mencionarlas todas, pero sí hay ciertas herramientas de la entrevista motivacional que son muy importantes, sobre todo en las primeras sesiones para hacer rapport con la persona y para gestar o potencializar esta ambivalencia, porque todo consumidor problemático de sustancias va a estar en una especie de ambivalencia entre dejar o no la sustancia, porque hay razones por las cuales se está consumiendo, pero también por supuesto que hay beneficios para dejar el consumo. Entonces estas herramientas de entrevista motivacional son las que van muy de la par con el no me quedaré hoy a profundidad en esto, pero con el modelo de Prochaska y Di Clemente del cambio, en donde podemos promover que el paciente precontemplativo se mueva a otras fases de cambio mediante ciertas técnicas de lenguaje o terapéuticas. Juan Carlos. Bien, yo quiero comentar que en el curso que se va a dar precisamente se abordarán técnicas psicoterapéuticas basadas en reducción del daño y vamos a tener de manera práctica incluso todas estas, algunas de estas técnicas, que algunas son bastante novedosas. Yolanda, excelente información. Carlos Romero, muchas gracias por la información. Guadalupe Licea, muchas gracias. Elena, les agradezco mucho lo útil de la información para tener nueva visión de las adicciones y de las personas que sufren esa adicción. Doctora Citlali Melgarejo habla de vida acerca de reducción de daño en opioides, pero ¿qué pasa con otras sustancias? Si hay alguna experiencia conocida y en dónde con otras sustancias. Me parece que se ha abordado esto. ¿Quieres complementar algo? No, creo que, digo, la reducción de daños puede aplicar en múltiples sustancias. También hay que hacer una diferenciación en cuál es la sustancia de impacto. Eso también es importante. Tengo muchos pacientes que vienen con consumo de múltiples sustancias, pero realmente la sustancia de impacto es la marihuana. En otros, la sustancia de impacto es el alcohol. Si bien sí hay algunos casos de poliusuarios, pero solemos ver con particular que hay una sustancia de impacto en particular, y ahí es donde se hace la evaluación para ver cuál es la sustancia de impacto y que está causando mayores daños. Entonces, pero también depende del tipo de sustancia que se está ingiriendo para ver qué esquema de reducción de daños va a aplicar. Repito, en el caso del fentanilo o de la heroína inyectada, se sabe que ya hay estos mecanismos como la Suboxona o lo que se llama buprenorfina o la metadona para ir contrarrestando el síndrome de abstinencia, por ejemplo. Con el alcohol, la gente que trae ya un consumo muy crónico del alcohol, se les da a veces ligeras dosis de clonazepam o ribotril porque a veces la desintoxicación de un cuadro tan agudo de alcohol es peligrosa. No podemos quitarle a destajo del alcohol, de pronto el paciente se puede morir. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, el clonazepam, para ir bajando al paciente, por decirlo en términos muy coloquiales, y que la descontinuación del alcohol no sea tan abrupto. Ese es otro mecanismo de reducción de daños. Entonces, se puede manejar dependiendo de qué sustancia estemos hablando, y obviamente que habrá que hacer una evaluación de caso por caso en cuál es la severidad y cuál es el cuadro que presenta la persona, ¿no? Sonia Hernández, interesante, gracias por compartir. Pedro Cruz, interesante el tema, agradezco la información. Y Gabriel Sánchez, a todos. Entiendo que no sé si la quieras hacer directamente, si quieres abrirlo, si no yo la leo, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta sería que, hasta donde tengo entendido, la reducción de daños interviene con usuarios consumidores activos. Entonces, ¿cómo sería el abordaje psicoterapéutico con un usuario que llega al espacio de consulta con los efectos psicoactivos de la sustancia? Quiero entender, John, que estás mencionando que se presenta la sesión con el consumo o que se presenta con un potencial consumo problemático y todavía no lo tiene. No sé si entendí la pregunta. Estás en silencio, John. Sí, sí puedes abrir el micrófono, gracias. Hay que abrir el micrófono, por favor. Creo que se refiere, John, a que se presente con consumo activo dentro de la sesión, ¿no es así, Sí, es John? que no me permitía el anfitrión. Sí, o sea, me refiero a que en el espacio de consulta privada especializado en adicciones se presente el usuario con efectos psicoactivos de la sustancia en ese momento. Porque tengo entendido que el otro enfoque de abstinencia, pues tiene que, para poder estar en tratamiento, tendría que estar dejar como el consumo, pero en este enfoque sí se permite consumidor activo. Ok.
El hecho de que esté como consumidor activo no significa, John, que está consumiendo en el momento de la sesión. ¿Me explico? O sea, tengo muchos pacientes que en vez de consumir diario marihuana, ya ahora consumen, porque hemos trabajado muchos otros temas subyacentes, ahora consumen 2 veces a la semana, por ejemplo. O ya no consumen de tal forma que le interfiere hacer la tarea, sino que consumen antes de dormir. Eso ya es un avance. Ahora, en el caso particular del consumo activo dentro de una sesión que sí se me ha presentado, sí les menciono, les doy un poco, primero les digo, oiga, se ve que usted está interesado en venir a sesión y eso siempre es reconocido, pero sí les doy un poco de psicoeducación en torno a cómo impide la sustancia, si está activamente en el consumo, impide tener cierto juicio e introspección en el presente en la sesión y puede impedir eso el trabajo psicoterapéutico. Eso por un lado. Por el otro lado, también es parte del encuadre terapéutico y ahí sí, sobre todo esto sí es en una consulta privada, si parte de tu encuadre terapéutico es que presentándose en un consumo activo a la sesión no puedes trabajar con él, no necesariamente necesitas humillar a la persona y rechazarla y hacerla sentir mal, pero sí le puedes brindar un poco de psicoeducación de, oye, noto que usted está intoxicada, quizás hay razones válidas para las cuales se intoxica y está intentando mitigar el sufrimiento, pero me temo que al estar activamente en el consumo será difícil establecer un diálogo. ¿Por qué no restablecemos un horario en el cual usted puede regresar? O sea, sí se puede hacer un encuadre terapéutico honesto y sincero alrededor de eso, porque si se presenta activamente en consumo durante la sesión, pues obviamente las áreas de trabajo, sobre todo de juicio, introspección, empatía, etcétera, van a estar evidentemente nubladas. Espero que haya contestado esto un poco. Creo que ya está en silencio, John, otra vez, pero vamos con, creo que Blanca levantó la... Adelante, Blanca. Sí, hola, buenas tardes. Disculpen, no puedo encender la cámara. Pero mi pregunta es la siguiente. Hola, David. Soy de Hermosillo, Sonora. Ya nos Adelante. conocemos. Oye, David, mira, ya sabes que tengo un grupo de familias, ¿verdad? Que atiendo y que les damos contención. Mi pregunta es, hay una de ellas que tiene, que tuvo a su familiar por más de un año en un tratamiento así de reducción de daño, precisamente. Su esposo tuvo un problema muy grande, una intoxicación alcohólica y estuvo a punto de morir, duró en coma y total, en este tratamiento que tuvo por más de un año con reducción de daños, le pasó este accidente porque él seguía bebiendo. Le pasa esta situación y a los meses se logra recuperar esta persona de milagro porque los doctores ya lo habían desahuciado, se llega a recuperar y al recuperarse no duró ni 5 meses y otra vez regresó al consumo. Esta persona me decía, no sirve la reducción de daño, me decía, tiene más de un año con el tratamiento y el especialista nos dice, vamos a dar tiempo. Mi pregunta es, ¿hay algún tiempo razonable para definir, ok, reducción de daño, pues no está funcionando por aquí, vamos mejor a aplicar otro tratamiento? Esa es mi pregunta en concreto. Yo cambiaría la pregunta, Blanca. Es una pregunta interesante, pero varios temas. Número uno, ¿tú crees que promover la abstinencia va a cambiar los resultados? Esa es la primera pregunta. El problema ahí no es tanto la reducción de daños o la abstinencia. Yo me preguntaría aquí cuáles son las expectativas de la familia. La otra cosa que me estaría preguntando es qué deposita la familia en el especialista, porque también para que se genere cambio en la persona también es importante que se generen cambios en el entorno. Para eso está la terapia familiar, que es otro eje, además de la psiquiatría y la terapia emocional del paciente individual. Se requiere, porque yo digo que la adicción es un doble síntoma. Desde el plano individual es un síntoma de otras condiciones subyacentes de salud mental, pero desde el plano sistémico también el paciente identificado suele ser el síntoma dentro de la familia. Entonces también hay que ver qué pautas de comunicación en la familia, qué cosas no quieren todavía asumir los integrantes alrededor de ella, bajo qué patrones de comunicación o límites o no límites se mantiene el equilibrio o la organización alrededor del consumo. Probablemente hay límites difusos, probablemente hay sobreinvolucramiento, probablemente hay
toda una serie de dinámicas alrededor que sostienen el consumo. Con eso no me interesa decir que la familia es culpable. Lo que sí me interesa es que de pronto a veces las familias depositan en el especialista que el tratamiento no está funcionando, pero algunos de ellos no quieren asumir su propia responsabilidad en el tratamiento. Entonces, esto rebasa mucho más allá del enfoque de abstinencia o reducción de daños, también tiene que ver con que la familia asuma su parte y flexibilice ciertas pautas, porque de otra manera, si no se deposita todo en el especialista, como si el especialista es un mago que va a generar este cambio radical en todo el sistema, que se viene produciendo además durante años, una dinámica que sostiene al consumidor en esa situación, ¿no? Entonces, creo que con eso, digo, es una pregunta muy amplia, pero contesto parte de la pregunta. Sí, muchas gracias, David. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Si les parece, vamos entonces a cerrar y a llegar a algunas conclusiones sobre esto. Comento algunas de las participaciones. Ana Rosa Franco, excelente y concreta información, felicidades. Vani Santiago, excelente información. Efectivamente, el tratamiento de la persona que consume es con un equipo multidisciplinario. Dailet, muy buena ponencia. Enrique López también, exacto. Y Enrique López hace un comentario muy interesante. Enrique, no sé si quieras hacerlo de manera directa. Y al final también la doctora Melgarejo está haciendo un comentario. Igual le invitaría a que lo haga directa. Y cerraríamos con Daniela, que nos está haciendo una pregunta también interesante. Adelante, los invito a que abran su micrófono y con ellos, si les parece, vamos concluyendo para cerrar esta interesantísima sesión. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Gracias. Sí, seré breve por las cuestiones de tiempo. Lo único que deseo comentar con referente a esta de reducción de daños es que se puede aplicar y se aplica no únicamente para adolescentes y para adultos, sino incluso también para niños. Y ahí incluye también la habilidad del terapeuta. Únicamente podemos pensar que esta reducción de daños es únicamente para gente grande, pero no es así. Ahí, como vuelvo a repetir, interviene también la habilidad del terapeuta. Eso por una parte. Y también es de la habilidad del terapeuta para poder intervenir a nivel familiar y no únicamente con el paciente. Por último, respecto a este comentario que hace la persona, es que yo trabajo en un CAPA donde obviamente ahí se atienden personas que no únicamente tienen problemas de adicciones, sino múltiples tipos de problemas, ¿sí? Y con ello, pues también hay una intervención familiar. Entonces, a veces la familia acusa al terapeuta o critica al terapeuta de que la terapia no funciona, no sirve. Pero esto, como por la experiencia que tenemos como terapeutas, sabemos muy bien que esto no es cierto. Más bien es del otro lado donde algunas cosas no están funcionando en el área familiar. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, querido Enrique. Me pide la doctora Melgarejo que haga directamente y luego le damos la palabra al maestro Romanowski. Dice, el abordaje multidisciplinario no solo es utilizada la reducción del daño, es necesario en el tratamiento y la rehabilitación integral. Adelante. Claro, no sé si es una pregunta, pero me parece más que nada una muy astuta observación. El abordaje multidisciplinario siempre será el más conveniente para el tratamiento de las adicciones, porque les repito, tiene dimensiones psiquiátricas, pero tiene dimensiones también sistémicas, familiares, del desarrollo de la persona, etcétera. Entonces, obviamente el terapeuta no se puede quedar en el plano individual nada más. Definitivamente hay que hacer, para este cumplimiento o este abordaje debe ser desde un lugar multidisciplinario, transdisciplinario, pero tiene que ser coordinado. Eso sí es muy importante, tiene que ser coordinado porque de pronto entre los mismos especialistas cada uno rema para otro lugar. Entonces tiene que ser coordinado y definitivamente eso incrementa los pronósticos positivos de la consultante, por decirlo.
Gracias. Daniela Silva. Adelante. Tenemos 5 minutos más, Pepe, ¿está bien? Sí, está perfecto. Y de hecho estamos ya cerrando. Y si quiere directamente Daniela a tomar la palabra. Y después nuestro anfitrión le va a dar la palabra a Hincapié Sánchez porque quiere hacer un comentario desde hace rato. Si le damos el uso del micrófono, por favor. Adelante, Daniela. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es si el abordaje psicoterapéutico dirigido a adultos es igual de funcional en adolescentes. ¿Y cuál sería, cuál es la estrategia o qué abordaje podríamos utilizar para adolescentes específicamente? Ok. Bueno, yo creo que dependería. Con adolescentes en particular, me atrevo a decir que primero, ¿viene motivado el adolescente por sí mismo o viene forzado y empujado por el padre de familia? Eso es una variable importante. Segundo, creo que en el caso de los adolescentes, para que exista un avance terapéutico, necesitamos también suelo yo ver que es muy importante el compromiso de alguno de los tutores o padres de familia que sostengan el tratamiento, porque ojo, a veces sucede lo contrario, el adolescente viene cargando con toda la dinámica familiar y justo cuando empieza a mejorar, ¿qué cree Daniela que hacen los padres de familia? Seguro lo has visto, a veces sabotean el tratamiento, le dejan de comprar los medicamentos, lo dejan de llevar a la terapia, entonces ahí entra otra vez la dinámica de responsabilizar a todo el sistema en el tratamiento y no solo al paciente identificado. Con adolescentes particularmente, lo que sí veo que donde aplica la reducción de daños es, repito, no irnos directamente sobre el uso problemático, porque justamente ha tenido un significado importante para ellos la sustancia, desde la pertenencia con los amigos o posiblemente un mecanismo de defensa frente a padres violentos, quizás, a veces un padre narcisista, etcétera. Habría que tener mucha paciencia en primero elaborar la alianza terapéutica de confianza y de colaboración para que poco a poco empiecen a sacar estas partes que están anestesiando y que pasan a un plano reprimido y se consume por medio de una sustancia. Entonces, creo que con los adolescentes es mucho elaborar esta alianza terapéutica para que entren en confianza y poco a poco empiecen a hablar del significado detrás de la sustancia y el propósito del consumo. Si nos vamos muy rápido al ataque o al cese del consumo, pueden mostrar esas mismas resistencias que están mostrando dentro de su mismo núcleo familiar y puede haber mucha transferencia hacia ti, en este caso, a lo mejor de que luego ven al terapeuta como la mamá o como el papá. Y en ese sentido, si nos ven desde ese lugar, pueden mostrar esos mismos mecanismos de defensa o de resistencia. Entonces, creo que sí es aplicable, pero es importante comprometer a la familia en la consistencia y en ciertas partes del encuadre y a la par hacer el vínculo terapéutico con el adolescente antes de promover a la fuerza ciertas metas terapéuticas. Ok, muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Gracias. Bien, Hincapié Sánchez tiene una pregunta bastante interesante. Adelante. No, creo que no. Por ahí me decía que tenía que nuestro anfitrión que le pudiera dar uso de micrófono y... Mutea al anfitrión. Bueno, no intento mutear a nadie, pero no sé. No, esto lo está manejando desde la universidad. Ahorita, si lo pide, se lo van a abrir. Mientras, me parece que Víctor Campos tiene una pregunta que me parece bastante interesante. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntar si también involucra el modelo de reducción de daños a la familia o a la red primaria de apoyo en la intervención. O sea, o nada más aboca al usuario o también involucra a la familia o a sus primeras redes de apoyo, no necesariamente su familia directa. A lo mejor pudiesen ser sus amigos directos o con quien él considere su red primaria de apoyo, también involucra a la... Esta, mira. Creo que entiendo la pregunta. Yo creo que habría que ver, para empezar, si la familia o el entorno va a fungir como un factor protector o como un factor de riesgo. Evidentemente, si funge como un factor de riesgo, los daños van a salir a relucir.
si la familia quiere actuar como factor protector, entonces, y se quiere incorporar en el tratamiento, definitivamente se puede incorporar como parte del tratamiento. Ahora, lo que sí establece la reducción de daños es una nueva narrativa alrededor de las familias, porque en muchos viejos paradigmas se incorpora mucho esta narrativa de culpa, culpígena, de que los familiares son codependientes, facilitadores, y a raíz de que se les vende mucha culpa, pueden o elevar estos mismos mecanismos de defensa o resistirse a participar. Con esto decir que yo sí trabajo en ciertas orientaciones familiares alrededor de modificar patrones, pero no me interesa vender culpas o ir repartiendo culpables en la historia, sino sí es ir viendo bajo qué patrones está sosteniendo el sistema que permanece el síntoma o el paciente identificado como síntoma. Entonces, definitivamente se puede incorporar a la familia, pero en el encuadre sí es importante hacerle ver a la familia o hacerle ver a posibles involucrados en el tratamiento que su participación es relevante y qué debe incorporar como parte relevante de su participación, si puede ser la frecuencia de ciertas asistencias a ciertas sesiones, puede ser las terapias de grupo, puede ser, etcétera. Pero creo que sí, más que nada en nuestra cultura mexicana, donde la familia es tan importante, incorporarlo suele ser un mecanismo protector, pero nuevamente, no todas las familias desean participar y muchas de ellas incluso favorecen la permanencia de la problemática, ¿no? Entonces, depende de cómo se incorpore la familia en el tratamiento. Muy bien, ya tiene... Perdón, disculpe, ya me permitieron... Adelante. Es que el anfitrión no me permitía activar el audio. Si la pregunta es si el metilfenidato puede usarse como terapia de sustitución en usuarios consumidores de cristal. Es que he escuchado, creo que en algunas entidades donde lo manejan así. Ok, bueno, yo creo que esa pregunta la podría contestar mejor, por ejemplo, Luis Díaz, que es mi colega psiquiatra. Lo que sí suelo observar como clínico, John, es que existen muy común el fenómeno de pacientes con déficit de atención que se automedican con sustancias como la cocaína, el cristal, las metanfetaminas, y el problema de esos estimulantes es que suelen generar tolerancia y también síndrome de supresión. Y en ese sentido, el trabajo del psiquiatra, hoy justo vi un paciente con esas características que consume cristal y tiene TDA, y lo que hemos visto es que al diagnosticar el TDA y al prescribir el estimulante, se genera, bueno, mejoramos la condición del paciente. Si una persona te dice que al consumir estimulantes se vuelve sumamente productiva y se enfoca, a veces se suele dar el diagnóstico en la mano, que tiene déficit de atención. Entonces, el estimulante sí genera ese efecto que busca el paciente, que es el del enfoque, sin las consecuencias adversas que son la tolerancia o el síndrome de supresión, por ejemplo. Entonces, sí puede ser un tratamiento indicado. Correcto. Me parece que con esa pregunta y esa aclaración estaríamos por cerrando esta sesión. Hay una cantidad de felicitaciones, David, ya la vas a ver ahí en el chat. Y en el caso de Hincapié Sánchez, vamos a tener una sesión sobre farmacología en adicciones, donde vamos a ver esta parte con un especialista. Les queremos hacer una invitación porque cada semana vamos a tener un webinar, incluso vamos a tener, ahí está Eduardo que lo está organizando, una serie de actividades que tienen que ver con la expo posgrado, experiencias. Por ahí les va a llegar, si ustedes se inscribieron, les va a llegar la información sobre todas estas actividades que estamos haciendo y por supuesto todos son invitados y les ofrecemos también la posibilidad. Sé que hay algunas becas para nuestros programas de especialidad y de maestría. Tenemos aquí a nuestros alumnos que nos acompañan y les queremos agradecer que nos hayan acompañado esta noche. Déjame cerrar, David, con una frase que escuché una vez en la convención de estupefacientes por parte de un delegado de Holanda. Decía, es mejor prevenir que tratar, es mejor tratar que rehabilitar, y es mejor la reducción del daño que no hacer nada. Me parece que con esto resumía la relevancia del tema que estamos viendo. Se despiden por ahí varios de los participantes, agradecidos por esta sesión. Están invitados a las siguientes. Creo que ha sido muy provechosa. Gracias por acompañarnos, al equipo técnico de la Universidad Hebraica.
a ustedes que nos han acompañado y especialmente a David, que nos comparte su experiencia en esta sesión. Quedará grabada por ahí, si les interesa difundirla, estará en la página de la universidad para que la puedan ver quien no pudo asistir. Se despiden por ahí varias personas y les agradecemos y cerramos esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches.